Hoy vamos a tener un tema que es un poco complejo. Es complejo porque hay una gran cantidad de variantes de esta enfermedad. Es la famosa leucemia. Leucemia que son más frecuentes en niños, o sea, en niños y en adultos mayores, pero sobre todo en niños. Recuerden ustedes, para entender de qué se trata, hay que reconocer que la leucemia es un tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer que compromete las células sanguíneas. Entonces, para poder entender esto, tenemos que comprender que la sangre está formada por tres tipos de células fundamentalmente, tres tipos en general. Leucocitos o glóbulos blancos, que son aquellas células que nos defienden contra los procesos infecciosos. Nos defienden contra las bacterias, contra los virus, contra los hongos y contra las células que se puedan malignizar, o sea, también nos defienden contra el cáncer. Estos son los leucocitos. Hay otras células que son las encargadas de protegernos de los procesos hemorrágicos, de las hemorragias. Son las células que mantienen integridad al sistema sanguíneo en cuanto a evitar los sangrados. Estas son las famosas plaquetas o trombocitos. Estas también son células que se producen en la médula ósea. Todo lo que estoy hablando son células que se están produciendo en su gran mayoría en la médula ósea. Y están las otras células que son quizás de las más conocidas, que son los famosos glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos. Son los encargados de contener la hemoglobina, que es el pigmento que transporta el oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de leucemia, podemos estar haciendo referencia al compromiso de cualquier tipo de estas series de células que se encuentran en sangre. Claro está, hay un tipo de leucemias que son más frecuentes que otras. Un ejemplo, pueden ser agudas o crónicas. Por ejemplo, la leucemia linfocítica crónica, que quiere decir, esta leucemia afecta un componente de los leucocitos llamados linfocitos. Ese es el nombre. Hay otro tipo de cáncer sanguíneo que se llama leucemia mieloide crónica o aguda, que compromete todas las células sanguíneas. Entonces vean ustedes que de acuerdo al tipo de cáncer y al tipo de células que estén comprometidas en sangre, así serán las manifestaciones. Pero en términos generales, en muchos pacientes pueden aparecer los síntomas cuando ya el proceso está bastante avanzado. Y estos síntomas dependen mucho de que sea un proceso agudo o un proceso crónico. Las manifestaciones clínicas generalmente son palidez, cuando hay anemia, palidez marcada, tendencia a infecciones, porque a veces hay muchos leucocitos, pero no tienen funcionalidad, no funcionan bien. Entonces hay una leucocitosis, o sea, aumento del número de leucocitos en sangre, pero esto no cumple sus funciones de defensa en forma adecuada y los pacientes hacen procesos infecciosos con frecuencia. También podemos encontrar problemas de hemorragias, petequias y equimosis, o sea, manchas en la piel por hemorragias en la piel, formación de hematomas, sangrado por nariz, sangrado por vías digestivas, porque hay compromiso de las plaquetas. Podemos encontrar en estos pacientes debilidad general, agotamiento, episodios de fiebre, una fiebre continua que muchas veces nosotros los médicos nos podemos confundir y no sabemos por qué ese paciente está haciendo fiebre. En niños, ojo, en niños hay que estar muy atento. Si usted un niño lo ve con pérdida de peso, con inapetencia, con debilidad, puede tener el niño aumento del abdomen,
el hígado puede estar agrandado, entonces hay hepatomegalia, se llama así. El vaso puede estar agrandado, entonces hay esplenomegalia. Esta serie de síntomas nos demuestran la gravedad del proceso. Los procesos leucémicos son graves, son muy serios y muchas veces requieren trasplante de médula ósea, que no es cosa muy sencilla de practicar y de conseguir donantes, pero esto es importante, y la quimioterapia también a tiempo. Hay muchos niños con cáncer de sangre que se mejoran, que inclusive se curan. Entonces, a tiempo podemos nosotros, si detectamos tempranamente esta enfermedad. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos a estos síntomas que ya les dije, ese estado de debilitamiento, ese estado de anemia, esa facilidad para producir sangrado, ese aumento del crecimiento del abdomen, del crecimiento del hígado, del vaso, todos estos fiebres, el estado de infecciones recurrentes, todo esto son síntomas que hay que estar muy atentos para hacer un diagnóstico precoz, tiene que verse por un oncólogo, un hematólogo, especialistas en esto, para que puedan someterlo a un tratamiento oportuno, que es lo más importante, mi querido Rafa. Doctor Cárcamo, ¿la leucemia tiene cura, doctor? No, sí, hay pacientes con procesos leucémicos y sobre todo en niños que tienen cura después de haberle hecho trasplante de médula o haberle hecho una quimioterapia que haya resultado muy efectiva. Sí, hay casos de curación. Yo he tenido pacientes que tienen una sobrevida de 5, 10, hasta más años después de haber tenido un cuadro leucémico.